espiritualmente, ¿verdad? Eso es un tropiezo, hermano, es caer en el pecado, es, hermano, llegar a la posición en la que no quiere que sus hijos estemos. Y me llama mucho la atención esta porción de estos dos versículos, hermanos, porque habla de este camino angosto que se llama, como dijimos, senda. Eso es un camino estrecho, es una senda. Pero la senda, hermanos, que está simbolizando aquí es la senda antigua, esa que le menciono que el Señor dio a través de Moisés. Y el pueblo de Israel estaba caminando tan en desobediencia, amados hermanos, que se habían olvidado de buscar de Dios de tal manera que dice que hasta estaban, hermanos, ofreciendo, hermanos, incienso a dioses que no eran dioses. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 15, dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, o sea, a dioses que no eran dioses, y ha tropezado, dice, en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Es aquí donde cuando el Señor dice, cuando habla de incensando a lo que es vanidad, se está refiriendo, hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, hermanos, ya no hablaba con Dios, ya no oraba con Dios, sino que lo que ellos tenían que hacer con nuestro Dios, lo estaban haciendo con los ídolos. El incienso en la palabra de Dios, aprenda esto, es la oración de nosotros los creyentes. Cuando la palabra de Dios habla de incienso, está hablando hoy en día, hermano, ese era un reflejo o era una simbología de nuestras oraciones. Entonces dice aquí en el verso que hemos leído, de que ellos, hermanos, habían tropezado en sus caminos, es decir, que habían encontrado, hermanos, en la voluntad de Dios un tropiezo, y eso es lo que había hecho que el pueblo de Israel cayera tan bajo, y viene el Señor y les exhorta a que deben de volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Acabamos de decir, son, hermanos, las leyes que el Señor estableció a través de Moisés. ¿Qué le quiero decir con esto, mi amado hermano? De que el mundo lo que menos quiere es saber de Dios. Y por eso nosotros, hermanos, vemos que congregarse, vemos, hermanos, que convocar a las personas a buscar de Dios, hermanos, cuesta lo de nuestra parte, porque nosotros con toda buena voluntad lo hacemos, con el amor que Dios se merece lo hacemos, pero la gente no quiere nada con Dios, porque, hermanos, ellos quieren transitar por el camino ancho, por el camino más fácil, porque dice el proverbio que es un camino que va para abajo, es el camino que va al Seol, es el camino, hermano, que lleva, y que dice que al final de ese camino es el lloro y es el crujir del diente, y eso es lo que la gente no entiende. La gente, hermano, quiere caminar sin la voluntad de Dios, y no se ponen a pensar que al final de ese caminar, hermano, lo que les espera no es la vida eterna, hermano, con todas las promesas que el Señor ha prometido para aquellos que le amamos, sino que lo que les espera es un infierno, donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere, es decir, que el tormento no se va a acabar, sino que va a ser eternamente. Y por eso, cuando el Señor Jesús habla de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, está hablando de eso, que nosotros, hermanos, debemos de entrar por la puerta más difícil, por la que no todo el mundo va a encontrar. Miren, en el antiguo tiempo y hoy en día sucede lo mismo, pero según la historia, los romanos construían grandes calles anchas que conectaban, hermanos, de una región con otra, o sea, de una ciudad con otra. Y cuando, hermanos, esa calle llegaba hasta determinada ciudad, en esa ciudad habían puertas. Habían, hermanos, una grande puerta que le llamaban la puerta
de la ciudad. Es decir, hermanos, de que así como era de ancha la calle, así era de ancha la puerta también. Entonces nadie se perdía. Ellos que iban por esa calle y al final, al ver la gran puerta, decían: hemos llegado a Roma. O sea, hemos llegado a la ciudad, hermano. Para todo el mundo esa puerta estaba a la vista. Pero cuando el Señor habla, hermanos, de una puerta angosta, dice también que hay que buscarla. O sea que esa puerta angostita, hermano, esa puerta chiquitita, cuesta encontrarla, cuesta hallarla. ¿Sabe por qué cuesta hallarla? Porque es tan chiquitita que el mundo no la puede ver. Solo la vamos a poder ver lo que hemos conocido, el camino que lleva a esa puerta chiquitita, hermano, simbólicamente. Pero ¿quién es el camino? Cristo. Cristo. Él es nuestra senda, hermano, por donde nosotros vamos a transitar. Ahora, la senda antigua fue lo que Dios estableció para su pueblo de Israel. Pero ahora, hermano, nosotros tenemos una mayor ventaja, porque ahora el Señor a nosotros, los escogidos de la gracia, dice el Señor que se abrió un camino para que nosotros entráramos en Él. Ese camino, como acabamos de decir, es Cristo. ¿Y cómo sucedió eso? Dice la palabra de Dios que el día que el Señor Jesús murió ahí en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió. Como que ahí veo un gran velo y se rompió. Y entonces ya antes nadie podía pasar de ese velo. Media vez se había roto, cualquiera podía entrar para el otro lado. Así ha pasado en nuestra vida hoy en día. Desde el día que el velo del templo se rompió, el Señor abrió un camino para que nosotros llegáramos al Padre. Y ese camino se llama Jesucristo, porque en Hebreos enseña de que así como el velo se rompió, hermano, así es que nosotros hemos llegado a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo se rompió, porque se recuerda a usted que cuando Cristo fue crucificado, dice que le tiraron una lanza y lo hirieron y su costado se abrió. Eso, cuando dice que su costado se abrió, en el momento que se abrió, se rompió el velo del templo. Eso estaba simbolizando el acceso que nosotros hoy tenemos para llegar al Padre. Entonces, hermano, hoy el camino que nosotros tenemos que seguir, o en el que tenemos que caminar, es el camino que Dios ha puesto a través de la gracia de su Hijo amado Jesucristo, que ha sido dada para nuestra vida. Hermano, qué hermoso es el Señor, qué lindo es que a nosotros no nos puso leyes, porque nadie las podía cumplir. Nadie pudo, hermano, cumplir todas las leyes. Solo hubo uno, que se llama Jesucristo. Y a nosotros nos dio la oportunidad de que tan solo, hermanos, podamos creer en Él y ya somos salvos. Sí, amén. Qué fácil está, ¿verdad? ¿Está fácil, sí o no? Sí, amén. Y a pesar de que está fácil, miren, la gente no quiere nada. Cierto. Por ahí acabo de oír una noticia de que ayer retumbó. Yo no oí. Y por ahí anda la web que retumbó. Y la gran afición de muchas personas que retumbó. Pero ¿por qué se aflige el mundo? Así es. Porque están lejos del Señor. En el camino ancho, en el camino que saben, hermano, de que si algo llega, mire, que si ese volcán llega a hacer erupción, hermano, estoy seguro que va a haber una gran mortandad. Si cuando hizo erupción hace como 110 años y tiró la lava para aquel lado, por allá por San Juan o Pico, hermano, ¿cuánto han pasado allá por el playón? Eso es enorme, ¿verdad? Lo que se ve negro aquello de lava, hermano. Imagínense hoy que está poblado todo alrededor, a los 4 lados del volcán está poblado. Pero igual, imagínense que hay erupción. ¿Y para dónde va a tirar? Para los 4 lados que tiene hay población, y esa es la aflicción de las personas. Nos vamos a morir. ¿Pero por qué se aflige si nos vamos a morir? Porque el Cristo está lejos de ellos. Exacto, porque el camino donde están transitando las personas que se preocupan va para abajo, como el proverbio dice, que va para el Seol, hermano. Pero aquellos que estamos caminando en el camino que se llama Cristo, no tenemos preocupación. Nos morimos
aquí, yo estoy mejor que ustedes. Aleluya. Sí, adelante ya, hermano. Sin preocupación, sin nada, hermano. Oiga, Denis. Sí, hermano. Sí. Y don Pablo decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir, decía, es ganancia, es que no perdemos nada. Mire, ojalá que siga retumbando, así se llama en la iglesia, hermano. Primero Dios. Mire, con la voz de Dios, dice que el mundo tiembla. O sea, cuando dice que el mundo tiembla, aquí quiere decir que la gente entra en pánico. Porque como a la voz, hermano, del Evangelio no le hacen caso, Dios va a tener que hacerle que retumbe, hermano, la tierra para que los hombres se aflijan y vengan al camino que se llama Amén. Cristo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, La verdad y la vida. Y Amén. nadie llega al Padre si no es Por mí. por mí, dijo el Señor. Entonces, de esto es lo que está hablando el Señor. ¿Por qué hablaba el Señor esto? Porque nadie creía en Él. Así Porque es. toda la gente quería hacer, hermanos, lo que la religión les había enseñado. Pero hoy, a través del sermón del monte, el Señor viene y le dice a aquellos que le estaban escuchando que entren, hermano, por la puerta angosta, porque la puerta ancha, hermano, es la más fácil, es la que todo el mundo tiene. Pero la puerta angosta cuesta, ¿verdad? Puesto. Sí, yo siempre lo he dicho, cuesta estar en el culto, si uno quisiera estar haciendo otras cosas. Cierto. ¿Verdad? Que hasta más cuando chillan las pupitas, ya ahora la cena, decimos. ¿Sí? O uno anda rendido que todo el día se anduvo soleando, bueno, y ya quisiera estar como en la hamaca, allá en la cama. Cuesta, hermano, cuesta, la verdad es que caminar en el camino angosto cuesta. Y por eso enseña la palabra de Dios que es para arriba. Porque cuesta arriba. Es algo, hermano, que no todo el mundo lo quiere. Entonces, vemos, hermanos, que las sendas antiguas de las que Jeremías hablaba es el pacto antiguo de Dios. Pero que hoy, hermanos, a través del nuevo pacto, nosotros podemos estar en el camino, hermanos, sin tener complicaciones, sin tener, hermanos, nada que nos impida. Solamente tenemos que creer que Jesucristo es la verdad y la vida, y tenemos nosotros ganado el cielo. Sí, amén. Mira, hay mucha gente que le cuesta aceptar esto. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que si fue un gran pecador, hoy día que es salvo? Fácil, sencillo. Si el Señor así dice, así es. ¿Usted le cree a la Biblia? Amén. Sí, entonces crea que así de sencillo es que usted es salvo, porque ya no necesitamos hacer nada. Pero ya no El peque. Señor Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar en obediencia Amén. en el camino que se llama Jesucristo, y ahí estamos seguros, ahí Sí, vamos amén. directo para la patria celestial. Pero Ya no pecar. hay que tener un cuidado, porque dice la palabra de Dios que hay hombres que piensan que su camino es recto, Es cierto. pero que al final de su camino De muerte. es torcido, es llevar a la perdición, es de muerte, dice. Entonces es ahí donde nosotros debemos de aprender, hermanos, de que no vamos a agarrar cualquier camino, sino que vamos a agarrar el camino angosto. Es el que nos lleva de retorno al Padre. ¿Por qué digo de retorno? Sí, se Porque toma. nosotros, antes de llegar a Cristo, estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos posibilidad de llegar a la patria celestial. Íbamos, dice la palabra, que íbamos con rumbo El al infierno. chimbolero. Entonces, hoy, de ese rumbo que teníamos, hoy retornamos Hacia y arriba. vamos camino Al al cielo. cielo. ¿No cree Amén. usted? Amén. Claro que vamos por el cielo. Si no, no Amén. estuviéramos aquí, mi hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios, gracias al Señor. Vamos para el cielo, le guste o no le guste, al que escuche. Al enemigo, pues, no le gusta oír eso, ¿sí? Pero a nosotros el Señor no nos tiene aquí pasando el tiempo, nos tiene enseñándonos, hermano, nos tiene cada día aprendiendo de su palabra para que nosotros estemos seguros de lo que el Señor ha hecho. Sí, amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos hacia el cielo a través de el nuevo camino que el Señor puso
llama el nuevo pacto, que es el periodo de la gracia, que fue desde el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario. De ahí comenzó el periodo de la gracia. Sí, amén. Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, hermanos, fue el antiguo pacto. Ese es el viejo pacto. Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto, en el periodo de la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir gracia? Que sin que nosotros lo merezcamos, hemos sido salvos, porque no pagamos nada por la salvación. Cristo lo pagó. Lo único que hemos hecho es, en nuestra humildad, en la humildad que el Señor nos dio, es reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos su perdón, y declaramos que Él es el Señor. Sí, amén. Eso es todo. Amén. Entonces, que la gloria sea para el Señor, amado.